Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes ya recién levantaditos? Bien a gusto. Bueno, me da muchísimo gusto. Pues Profe, bueno, buenos días. Sí, era una disculpa por ayer, no me pude conectar, pero la buena es que le avisé, pues. exacto, así es, no pasa nada, no hay ningún problema. Acuérdense que mientras tengamos el respaldo de los avisos en Google Classroom, Ujú. no va a haber ningún inconveniente. Yo les puedo poner con todo gusto sus respectivas asistencias y no pasa nada, digo, pues eso es algo que ya habíamos acordado desde siempre. Entonces, no se preocupe. De todas maneras, fíjense, no sé si ya se habrán dado cuenta, pero ahí en Google Classroom ya les pude poner las sesiones del día de ayer, de hecho, las que estuvimos teniendo. Entonces, por si ahí le quieren dar una revisada, pues ya también está el material disponible para que tengan acceso a la información. Pues para apoyarlos y que todos ustedes ahí tengan este respaldo también. Entonces, afortunadamente, pues bueno, con esta sesión, con esta clase también podemos usar Zoom. Por lo consiguiente, no tenemos ¿cómo le podemos decir? El problema del tiempo, o sea, hace que tengamos que estar forzosamente las 2 horas, porque resulta que en Meet, pues ahí sí tienen un cronómetro, pero pues aquí no. Entonces, vamos a procurar que sea rápido, ameno, que revisemos lo que tengamos que revisar, pues para nos desocupemos pronto y cada quien pues ya se dedique a sus actividades del fin de semana. Carla Pérez, admitir. Y bueno, pues ya nomás nos faltan poquitillos. Perdón. Y a ver, vamos 18. Déjenme revisar a ver si en Google Classroom tenemos alguna novedad. Y como es costumbre, pues ya saben también, ahí escribo siempre los mensajes pues para iniciar la sesión. Ahí está el enlace para que nada más muy rápidamente de forma práctica ustedes le den clic y puedan ingresar. Pero parece que no hay ninguna novedad, todo bien. Entonces, bueno, pues resulta que los sábados vamos a tener sesiones empezando desde las 8 de la mañana. En teoría, bueno, deberíamos de terminar a las 10. Puede ser un poquito antes, digo, no hay problema, porque tenemos nuestra sesión de Zoom. Omar Alain. Ah, ok, esto no lo había visto. Dice, buenos días, profesor, nada más comentarle que tengo mi vuelo a Guadalajara hoy y por esas circunstancias no podré conectarme a la clase. Espero no haya problema y quedo en espera del video para checar la información que se tomará el día de hoy. Va, bueno, pues ahí está, ya tenemos un aviso de nuestro compañero Omar, el que vive en la península. Vamos a cerrar aquí. Y pues bueno, ya casi estamos todos, estamos 18, faltan algunos, pero bueno, a lo mejor se quedaron dormidos, quién sabe. Pero somos bastantes, somos los que estamos y estamos los que somos. Entonces, déjeme. Pero es que para poner asistencia. Bueno, a ver, vamos a ir nombrando. Todavía faltan 4 minutitos, pero para los que estamos presentes de una vez, porque ya ven que Algebraics es ya llegó, ya está con nosotros Aceves Villarreal Mariam. Sí, profe, buenos días. Excelente, bienvenida, buenos días. Aguayo Solorio, Gracias. gracias a usted. Aguayo Solorio Edgar, ¿todavía no está con nosotros? Vamos a ponerle pendiente. Nuestra Sí, profe, compañerita. presente. Perfecto, ya ve, gracias por confirmar. Álvarez Evangelista Ángela Itzel. Sí, presente, profe. Excelente. Ayala Loya Andrea Alejandra, ¿ya está con nosotros? Sí, profe, presente. Excelente. Muy buenos días. Bienvenida. Déjenme les comparto para que vayan viendo lo que estamos haciendo. Compartir. Y presentación, ¿dónde está? Aquí. Share. Y Algebraics. Daniel de la Cruz, admitir. Entonces nos quedamos en Alejandra Ayala Rodríguez Regina. Sí, profe, presente. Excelente, buenos días, bienvenida. Camacho Maldonado Jonathan Alexander. Presente. Excelente. Camacho Ruiz José Eduardo. ¿No está con nosotros todavía? José Eduardo. Bueno. Castañeda Galindo Roberto Carlos. ¿También? ¿No? ¿No ha llegado? Bueno. Omar, bueno, ya nos avisó, no hay ningún problema.
Marco creo que también, ¿verdad? Dávila Sí, Orozco. aquí estoy, profe. Excelente, buenos días, Marco. Bienvenido. De la Gracias, Cruz gracias. también. Presente, profe. Excelente, sí, de hecho lo acabo de añadir. Díaz Carriedo de Aedit, ¿ya está con nosotros? Presente, profe. Excelente, bienvenida, buenos días. Fuerte, García Alejandro Eligio, ¿ya está con nosotros? ¿No ha llegado? Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Godínez García Carlos Alberto. ¿Quién era el que dijo? ¿Fuerte García? ¿Alejandro? Alejandro, presente. Perfecto. Godínez García Carlos Alberto. Profe, creo que Carlos Alberto le avisó en el grupo que tenía entrenamiento. Digo, en Classroom. En el tablero, sí, decía en el tablero, profe. A ver. Se lo puso desde ayer, según yo. Ah, ok, sí, por eso no lo leí, porque como decía que era de ayer, Nancy se leía admitir. Buenas noches, profe, pero sí, tienen toda la razón. El día de mañana no me puedo conectar, tengo entrenamiento. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nancy, bienvenida. No me había Dice, podido conectar por falla de internet, pero ya. no se ya, apure. buenos días. Prácticamente estábamos en eso de lo de nombrar la lista, entonces no pasa nada, todo bien. Estábamos viendo que nuestro compañero Carlos Alberto Godínez dice que no se puede conectar el día de hoy. Tengo entrenamiento a las 5, salgo a las 9 de la mañana. Que para proporcionarle su número de correo, por favor. Está bien, no pasa nada. Entonces, ya vamos acá. Entonces estábamos con, ok, ya tenía el aviso, está justificado, por lo tanto no hay problema. Y justamente estábamos aquí a punto de Gutiérrez Marín Nancy, pues bueno, aquí ya está. Excelente, bienvenida, buenos días. Hernández Luis Enrique, ¿ya está con nosotros? ¿Saben si ya llegó? Se me hace que no, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle aquí pendiente. Luego, Mercado Navarro Moisés Alejandro. Presente. Excelente, buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿El buen Pepe Chuy ya está con nosotros? No, ¿verdad? Todavía no ha llegado. Bueno. Luego, Carla Priscila, creo que sí, ¿verdad? ¿Ya está con nosotros? ¿O no? Creo que no. Luego, Pérez González Carla Sofía. Presente, profe. Excelente, buenos días, bienvenida. Ramírez Horta Marián. Presente, profe. Bienvenida, buenos días. Rendón Ballesteros Ana Laura. Presente. Excelente, bienvenida, buenos días. Rodríguez Cortés Santiago. Presente. Excelente. Vargas Terrones Silvia Dafne. Presente. Excelente. Velasco Arroyo Oscar Iván. ¿No ha llegado, Oscar? Aquí, profe, presente. Excelente. Y finalmente Velázquez Torres Daniel. Presente, profe. Bienvenido, buenos días a todos. Excelente. Bueno, nada más nos quedaron pendientes estos tres, compañeritos. 4, 5. Entonces, por si les pueden mandar un mensaje o si pueden avisar, por favor, ya saben, para poderles justificar. Si no, pues bueno, todavía tenemos toda esta hora para poder confirmar si le ponemos o no su respectiva asistencia o se va a tener que incurrir en una falta. Entonces, nada más para que por favor les avisen a José Eduardo, Castañeda Galindo, Roberto Carlos. Este no es el del mensaje de... A ver, déjame confirmar. Carlos Alberto Godínez García, no es. Bueno, entonces Castañeda Galindo, Roberto Carlos Manuel. Y pues Luis Enrique, no sé qué habrá sucedido con él. Pepe Chuy también, y pues que Carla Priscila. Ahí por si les pueden mandar un mensajín para avisar rapidín. Y pues que nos avisen cuál es su paradero. Por lo pronto le vamos a poner a aceptar. Pero bueno, mientras sea dentro de la hora, se puede hacer alguna modificación. Posteriormente a ese tiempo, pues bueno, desafortunadamente ya no se puede hacer nada, porque el estar haciendo movederas después de la hora en la que correspondía hacer la lista, o más bien tomar asistencias, pues bueno, ya eso sí nos pueden llamar la atención y pues no podemos hacer eso. Pero bueno, entonces ahora vámonos para acá. Para aquí. No, yo ayer, profe, preferí no arriesgarme y por eso le avisé desde antes. Dije, a ver si ahorita sirve, si ahorita no sirve, ¿qué onda? Por eso le avisé, por no arriesgarme, pues. Perfecto, sí, es lo que les comento. O sea, no hay ningún problema siempre y cuando pues ustedes con antelación, o sea, no avisen una hora después o una media hora todavía, pues no se verá tan del todo posible. Pero si lo hacen en tiempo y forma, pues por supuesto que es mejor y es aceptable y preferible para
pues todos ayudarnos, respaldarnos y que no tengamos ningún malentendido de que ¿por qué esta persona que no estaba presente y de repente tiene sus asistencias? Ah, pues porque fíjate que ahí dice, avisa y comenta que pues tiene algún percance, algún problema, lo que sea. Y con todo gusto, como ya lo habíamos acordado, pues no pasa nada. Yo les puedo justificar con todo gusto sus respectivas asistencias. No, y luego lo que me remordió más la conciencia ayer, profe, fue que fueron 4 horas seguidas, pues, con usted. Dije, no, pues, ¿qué hago? No, bueno, o sea, ahí desafortunadamente pues nos tocó así la baraja, y pues tenemos el viernes prácticamente toda la tarde que tenemos que estar haciendo ahí trabajo, pero no hay problema, digo, es lo que les decía, las sesiones afortunadamente ya se las pude acceder, poner ahí en el Google Classroom, entonces pues ahí las tienen disponibles para cuando necesiten consultar cualquier cosa de la información que se esté tratando en cada una de esas sesiones. Sobre todo, por ejemplo, con lo de la metodología de la investigación, esa yo creo que sí va a ser valiosa porque pues ahí vienen especificadas y explicadas cada una de las secciones que vamos a requerir. En la medida de lo posible, lo que les digo, tampoco se trata de ser tan exigentes y de que pues no tiene esto y por lo consiguiente cuello, pues ya le vamos a tomar calificación. Pues no, o sea, porque como sabemos estamos practicando y lo que me interesa más que nada es que todos y cada uno de ustedes sepan cómo hacer las cosas y al momento de que lo hagan, pues ya sepan que no sea una novedad, que sea algo desconocido, sino que, sí, ya sé lo que tengo que hacer y simple y sencillamente lo ejecuten. O sea, pues así de sencillo. Entonces tampoco no se trata de cargarles la mano y quererlos reprobar, ni mucho menos. Simple y sencillamente, pues es para que ustedes también sean responsables. Insisto nuevamente, no se trata de que lo hagan perfecto, pero sí que lo vayan practicando. Entonces, por lo mismo de que se va a hacer aleatorio para que todos tengamos las mismas condiciones y que todos estemos trabajando al mismo tiempo, claro que por supuesto que muy probablemente las primeras presentaciones, pues a lo mejor van a tener por ahí pues una que otro detallito que es totalmente entendible, no pasa nada. Conforme vayamos avanzando, lo que se espera es que obviamente todos y cada uno de los que vayan participando, pues lo vayan mejorando, o esa es la finalidad. Tampoco nos espera que el primero luego que presente pues ya le quede excelente, ¿no? O sea, si fuera así, qué bueno, me daría mucho gusto, pero por supuesto que se entiende que todo esto es parte de la práctica, que todo es perfectible, todo se puede mejorar, y eso es lo que me interesa que ustedes vayan desarrollando. Entonces, no quiero que se sientan tampoco que les estoy presionando demasiado, porque tampoco es la intención, pero nada más eso sí, pues para que ustedes vayan practicando, que se vayan puliendo y pues para que se vayan fogueando. Básicamente es lo que se pretende. Entonces, bueno, nada más recapitulando, ahí tenemos ya las sesiones grabadas. Para si, por ejemplo, Marco, que me estaba comentando que desafortunadamente no tuvo la oportunidad de estar presente con nosotros esas sesiones, bueno, pues ya tiene la información disponible. Y claro que también se pueden acercar con su servidor, no hay ningún problema, estoy a sus órdenes. Y Gracias, ahí profe. también podemos aclarar dudas y podemos ahí trabajar las cosas. Así es. No, de qué, gracias a ustedes. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a lo de metodología o, no sé, con respecto a estos temas. Si no, pues entonces vámonos por ello, a continuar con nuestra introducción, perdón, de nuestro curso de neurología de hoy sábado por la mañana, que bueno, vamos a procurar que sea un poquitín rapidín para desocuparnos pronto y que todos tengamos ya nuestro sábado para otras actividades. Entonces, rapidín y rapidón, ya saben que me gusta andar de preguntón. Vámonos a cambiar de diapositiva por aquí. Bueno, pues ya, nuestro compañerito Pepe Chuy, como no está en este momento, pero bueno, él ya nos había aclarado que un organismo pues está conformado por diferentes tipos de tejidos, entre ellos hay especializados y no especializados. Prácticamente, bueno, en estos momentos el que nos interesa ahondar, explicar un poquito más, pues sería el tejido nervioso, que a pesar de que es un tejido especializado, pues también es uno de los fundamentales. Y a pesar de que también es muy especializado, pues es muy endeble. Es decir, es muy susceptible a sufrir daños, porque así como está súper especializado, pues también es muy delicado. Esto también lo habíamos platicado en su momento. Por lo consiguiente, presenta sus estructuras de protección. Entonces, a ver, aquí vamos a preguntarle a Ana Rendón. Buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días. ¿Nos podría recordar, por favor, cuáles son las estructuras de protección que cuenta el sistema nervioso? Ay, sí. Me acuerdo. Ok, está bien. Esto es para que empiece a hacer sinapsis, para que empiece a rodar el Sí, sí, hamstercito. sí.
¿Puedo checar mis apuntes? Claro, por supuesto, de eso se trata. Acuérdense que, les insisto siempre, desde todo el tiempo, que tengan su cuadernito disponible a la mano, con todo y su pluma lápiz, para que puedan estar haciendo sus respectivas anotaciones, para luego cuando quieran hacer alguna pregunta, algún concepto, sobre todo que de repente tengan alguna duda, lo anotan para que lo tengan ahí, ya sea que lo trabajemos aquí o que ustedes posteriormente pues lo googleen o lo investiguen por su cuenta, pues ya, para que no se quede ahí nada más la duda, sino que se trabaje y se despeje. Entonces, por lo mismo, si tienen sus cuadernitos de apunte, pues es mucho más sencillo para ustedes manejar la información, porque al momento, perdón, al momento de que estemos teniendo estas interacciones, de que ande de preguntón y que los esté cuestionando, pues rápidamente, así como de repente Pepecho ya aprendió y ya no supo responder lo que era un tejido, porque bueno, consultó sus apuntes y pues de esa manera nos pudo responder apropiadamente. Y así. ¿Puede ser el tejido óseo, profe? Excelente, ok, vámonos desde afuera para adentro. Entonces, una de las funciones principales del tejido esquelético, pues precisamente es ese, ¿verdad? La protección de órganos vitales. Y uno de esos órganos vitales, pues por supuesto que se trata de nuestro sistema nervioso central, que están conformados por nuestro encéfalo y la médula espinal. Ok, excelente. Si nos pudiera compartir estos tejidos conectivos fibrosos que también se encuentran rodeando el sistema nervioso central, ¿se acuerda de cómo se llaman? ¿Los qué, profe? Las capitas protectoras que se encuentran justamente afuera del tejido, del sistema nervioso central. ¿Se acuerda cómo se llaman? No. De manera general, bueno, está bien. Nos acaba de decir una respuesta No sé si correcta. sea lo de pia madre, aracnoide y todo eso. Exactamente. Todo eso también son estructuras Bueno, de es que protección. pia madre, duramadre, aracnoide Y, ajá. y ay. Vamos. Pia madre. Ajá, ok, está bien. Dijo las tres capitas, nada más ahora vámonos un poquito más en orden. Entonces estábamos hablando del sistema esquelético, ya pues es el que está más externo, o sea, hablando pues en el sistema nervioso. Y después inmediatamente en la parte interna, ¿cuál de las tres capitas que nos acaba de mencionar sería la que se encuentra inmediatamente después del periósteo? Ya hablando de afuera para adentro. No me acuerdo, pero Dura ¿Cuál es la madre, más- dura madre. Ajá, es lo que le iba a decir. ¿Cuál es Sí. cuál es la madre más sólida o más dura, Dura no? madre, esa es la más dura. la pia madre. No, al revés. No, la dura madre, Ana. Sí, es cierto. delgadita. Ajá, Dura madre, después va la aracnoides que va en medio y después la pia madre que es la más delgadita, que es como una capa ósea. Una fascia, ¿no? así es, una telita muy delgada que se encuentra en contacto con el endotelio, con los capilares, con todo el torrente sanguíneo. Que dijimos que sí, perfectamente bien, Ana. Muchas gracias por su participación y por su aportación. Exacto, entonces, bueno, desde afuera para adentro decíamos está el sistema esquelético, pues ya protege órganos internos o órganos vitales sobre todo, y más internamente, pues también tenemos estas capitas que también sirven y fungen de protección para nuestro sistema nervioso. La más externa, pues es la dura madre, ¿no? La madre más dura. Esta está muy en comunicación con el periósteo, o bueno, más específicamente con los huesos. En la parte del medio, como bien nos acaban de aclarar, pues se encuentra lo que es la aracnoides, que forma estas trabéculas, que precisamente de ahí proviene su nombre, que pareciese como si fueran unas especies de telarañas. Y finalmente, la madre piadosa, o la pía madre, que es esta pequeña telita un poco más delgadita, finita, sencilla, que es la que forma parte de qué barrera habíamos dicho de nuestro tejido nervioso, pregunta general. ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, que cómo se le llama a la barrera que se forma en nuestro tejido nervioso y que forman parte también la pía madre. ¿Se acuerdan? La que evita que pasen cosas indeseables a nuestras neuronas. ¿No se acuerdan? O sea que... Ay, no. No. Ok, está bien. Qué bueno que estamos haciendo esta recapitulación porque va a ser importante que nos quede súper claro. Acuérdense porque después vamos a tener que hablar de las alteraciones, porque como es un tejido bastante sensible y muy delicado, hay una... ¿Se acuerdan del el sufijo itis, verdad? Que es una inflamación dependiendo de la parte del cuerpo de la que estemos hablando.
Sí. Entonces, Sí. como hablábamos de las meninges, las meningitis, Meningitis. exactamente. Estamos hablando entonces de una inflamación de estas estructuras. Pero ahorita vamos para allá, nada más vamos a aclarar un poquito más lo fundamental. Entonces, ya decíamos que la pía madre, como está en contacto muy estrecho, directo, íntimo, vamos a decir, con el endotelio, ya habíamos aclarado que es el término sencillo general que nos referimos pues a los capilares, a toda la, entrecomillado, tubería, que es la que conecta a todas nuestras células, a todos los tejidos de nuestro organismo. Entonces, la madre piadosa o la pía madre, que se encuentra en estrecha comunicación con el endotelio, forma parte de una barrerita muy importante, que es la que impide que cualquier cosa llegue a nuestras neuronas, porque acuérdense que los receptores de nuestras neuronas son los encargados, ya sea de que emitan un impulso excitatorio o inhibitorio, pero ahorita vamos para allá. Entonces, esta barrerita tiene un nombre muy específico. ¿Se acuerdan entonces cómo se llama esa barrera? Que inclusive los astrocitos están ahí también fungiendo como parte de esta barrera. ¿Se acuerdan cómo se llama esa barrera? Que tiene que ver con la sangre y que tiene que ver con nuestro sistema nervioso. No, profe. No. Bueno, ahí les va. Es la barrera hematoencefálica. Ya lo habíamos comentado muchas veces en su momento. Pero para que no se les vaya a olvidar otra vez, porque también lo tenemos que tener presente, pues porque ya vamos a estar comentando más acerca de la neuroanatomía y pues de todo este tipo de estructuras y de conceptos. Entonces, nada más rápido recapitulando, decíamos que el tejido nervioso, pues sí, es uno de los 4 fundamentales, es también muy especializado. A ver, aquí también pregunta general, ¿cuál es la función de las neuronas? Hacer sinapsis. Transportar la información. Sinapsis, ¿no? Perfecto, así de sencillo, muy general, básico, pues simple y sencillamente hacen sinapsis. ¿Y qué son las sinapsis? Pues estas comunicaciones que suceden entre este tipo de celulares, de neuronas, que están mediados por qué tipo de sustancias químicas que les llamamos, ¿de qué tipo? ¿Cómo, perdón? Están bien dormidillos, está bien, para que hagan sinapsis. ¿Cómo se llaman las sustancias químicas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí? Quimiotaxis. No. A ver, vamos a definir, ¿qué es la quimiotaxis? Es la comunicación, bueno, es la comunicación de las células mediante sustancias químicas. Ok, excelente, está bien. Así lo dejamos sencillo, pero la pregunta no fue, y de hecho, bueno, no estaría del todo correcto porque en todo caso el tipo de comunicación que se lleva a cabo, que se manifiesta entre neuronas es la sinapsis. Más o menos podríamos decir que es algo parecido a la quimiotaxis, aunque no estaría muy relacionado, no tendría mucha cabida. Pero lo vamos a dejar así, ok, vamos a estar de acuerdo, que son sustancias químicas las que se utilizan para que exista la comunicación celular. En el caso del tejido nervioso muy específico de las neuronas, dijimos que hacen sinapsis, y esas sinapsis están mediadas por qué sustancias químicas. La pregunta era esa. Los neurotransmisores. Exactamente, así de sencillo. Los que conocemos como neurotransmisores son esas sustancias químicas encargadas de que se produzca la comunicación entre el tejido nervioso, que conocemos como sinapsis, que sucede entre las neuronas, que la presináptica, la postsináptica, y entonces en el espacio sináptico es en donde se están liberando estas sustancias químicas que muy bien acabamos de definir, que son los neurotransmisores. Entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto, recapitulándolo? Porque acuérdense que si hay sustancias químicas que no deberían de estar en el espacio donde se están ocurriendo las sinapsis, pueden estar ocasionando daños o respuestas indeseables, y por lo consiguiente, la barrera hematoencefálica es sumamente importante y vital y trascendental precisamente para evitar que sucedan este tipo de fenómenos indeseables. Entonces, para que no estén pasando al espacio donde se encuentran nuestras neuronas y estén ocasionando problemas o respuestas en las que realmente no se buscaba que sucedieran. Entonces, como nuevamente, para finalizar y concluir con la idea de que nuestro sistema nervioso es muy especializado para hacer este tipo de actividades, pero también al mismo tiempo es muy delicado. Por eso tiene su protección adicional tanto del sistema esquelético como de estos de estos tejidos conectivos fibrosos, que es lo que conocemos como las meninges. Entonces, ahora vamos a hablar un poquitín acerca de sus alteraciones. Como dijimos que es un tejido que es relativamente bastante muy delicado, cualquier cosa lo puede afectar. Entonces, básicamente vamos a agarrar el kit de sorpresa y lo vamos a dividir en 2 secciones prácticamente muy fundamentales, que es lo que altera nuestro tejido nervioso,
que pueden ser causas exógenas o pueden ser causas endógenas. Creo que el prefijo queda claro, ¿no? Ya sabemos perfectamente bien lo que significa exógeno. ¿Quién me puede decir una definición de exógeno? Fuera de... Ok, perfecto. Todo lo que tenga que ver con el exterior. Vamos a suponer, si nosotros estamos hablando de nuestro organismo, nuestras células que lo están conformando, pues están haciendo su trabajo, están realizando sus funciones, están realizando sus funciones, y todo lo que esté afuera de mis células, de mis tejidos, es decir, de mi cuerpo y de mi organismo, va a ser considerado exógeno. Y obviamente todo lo que se esté produciendo, todo lo que se esté trabajando, todo lo que esté conformando mis células, eso va a ser de manera endógena. Entonces, las alteraciones que vamos a presentar o se podrían llegar a presentar en nuestro tejido nervioso van a tener estos dos tipos de origen, ya sea de manera externa, como puede ser, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una alteración externa que pueda dañar nuestro organismo? Para ir edificando el concepto. ¿Un traumatismo? Perfecto. Puede ser algo físico, algo mecánico, en este caso un impacto, que lo que conocemos como un traumatismo, excelentemente bien aportado. Sobre todo, imagínense, por eso, bueno, tenemos la protección de nuestro sistema esquelético, específicamente el cráneo, para la protección de nuestro encéfalo, pero no obstante, y a pesar de que tenemos nuestro líquido cefalorraquídeo, que es este elemento de neuroamortiguador, a pesar de todo esto y de todas estas protecciones, claro que dependerá muchísimo la intensidad, la fuerza del impacto que recibamos en nuestra cabeza, pero es uno de los problemas muy, muy graves que tenemos actualmente porque, bueno, como nos trasladamos con vehículos, con máquinas, las personas de repente pueden llegar a ser muy irresponsables y a pesar de que tenemos medidas de seguridad, utilizar un cinturón, inclusive, bueno, los que utilizan motocicletas, espero que los de aquí pues, sean responsables y siempre utilicen sus medidas de protección como los cascos, por eso están diseñados, para eso esa es su función, el impacto, el absorber los impactos. Pero bueno, independientemente de eso, si en algún caso alguna persona, por mala suerte, lo que sea, de manera exógena, estamos hablando, acuérdense, de las alteraciones que pueden llegar a afectar nuestro tejido nervioso, si por cualquier circunstancia, ya sea del destino, esta persona impacta contra el suelo, claro que hay muchísimos factores involucrados, no todos los impactos van a ser los mismos y no todas las consecuencias tampoco van a ser la misma respuesta. Pero de manera general, antes de adentrarnos a todo esto de los traumas cráneoencefálicos y que puede ocasionar una herniación cerebral y que de una hemorragia interna que incrementa la presión intracraneal, etcétera, etcétera, vámonos un poquito más generales para que a todos nos vaya quedando claro de lo que estamos hablando y qué tipo de alteraciones pueden llegarse a presentar en nuestro tejido nervioso. Entonces, perfectamente, el impacto es uno de los factores exógenos, así es, perfectamente bien contestado. ¿Qué otra cosa podría ser exógena que puede llegar a afectar a nuestras células? En este caso muy particular a nuestro tejido nervioso. ¿Algún otro ejemplo? Por eso puede ser también una bacteria, ¿no? infección. Un virus. Una infección. Exactamente, ese sería el número 2. Acuérdense que nuestro organismo, como está conformado por tejidos y nuestras células y demás, pues ellas están haciendo su trabajo. Independientemente de lo que esté allá afuera, en el medio externo, pues siempre nuestra función es mantener la homeostasis. Es decir, yo estoy haciendo mi trabajo independiente de lo que esté allá afuera. Pero muchas veces puede ser por alguna lesión, inclusive por el mismo impacto que mencionábamos al comienzo, que se pueda haber una abertura, una fractura, perdón, que esto le permita el ingreso pues al mundo externo, a nuestro organismo, en este caso al tejido nervioso, y así es perfectamente bien contestado, deducido, que puede haber infecciones, tanto de procariontes, puede ser cualquier ser unicelular, son muy raros porque acuérdense que lo que les decíamos, es lo que estábamos platicando, nuestro tejido nervioso pues está protegido por todos lados, procura estarlo, tiene que, porque pues es muy delicado, entonces cualquier procarionte, cualquier hongo, cualquier protozoario, cualquier amiba, lo que sea, inclusive virus, no es tan sencillo o no debería de serlo que ingresen así tan fácilmente a nuestro tejido nervioso, pero sí se presenta, sí se dan los casos, ya sea por pacientes o personas que puedan llegar a estar inmunodeprimidas o porque también están en un tratamiento que les está bajando las defensas, o porque pasaron por una operación quirúrgica y esto al estar expuestos sus tejidos, pues también les permitieron la puerta de entrada a muchos oportunistas, sobre todo procariontes. Entonces sí, en resumidas cuentas, ya estamos definiendo cuáles son las alteraciones principales que pueden llegar a presentarse en nuestro tejido nervioso. Número 1, pues lo habíamos dividido en 2 secciones,
que son causas exógenas y causas endógenas. Entonces, en las causas exógenas me los han definido perfectamente bien. Todo lo que está fuera de mi cuerpo, todo lo del organismo que sea independiente, que esté ahí en el exterior. Entonces, uno de ellos son factores mecánicos, es decir, bueno, impactos muy severos, fuertes, que ocurran en el organismo, específicamente, bueno, en el cráneo, en el que puedan dañar nuestro encéfalo. Y número 2, pues sí, por infecciones de oportunistas. Es lo que estábamos platicando en un comienzo con respecto a las meningitis. Entonces, las meningitis, pues es esta inflamación. Es una respuesta natural normal de nuestros tejidos, así como cuando, por ejemplo, nos pica una abejita, pues también de repente tenemos ahí una inflamación, tenemos todos los procesos que tienen que ocurrir, que se están defendiendo nuestros tejidos pues a estos cuerpos extraños, que son a estas proteínas, que serían los venenos. No son tan agresivos, pero bueno, serían citotóxicos porque tienen ciertas enzimas proteolíticas y bueno, pues están haciendo su función y así al mismo tiempo nuestros tejidos pues están defendiendo a este ataque, a esta invasión de estas sustancias exógenas. Entonces, de la misma manera, toda la protección que se encuentra rodeando nuestro tejido nervioso pues reacciona a este tipo de ataques o de infecciones. Entonces, curiosamente, la infección por virus no suele ser grave. De hecho, suele curarse muy bien rápidamente. Lo que más ocasiona las infecciones con virus pues son las encefalitis, más que las meningitis. Pero estas se curan muy bien, de hecho en porcentajes son las que son las más benignas. Pero en el caso de las meningitis, y sobre todo cuando son bacterianas, son las más graves, porque como tienen las condiciones apropiadas, adecuadas, y dicen, miren, pues aquí tenemos el caldo de cultivo, aquí tenemos la temperatura ideal, tenemos todo para que podamos proliferar. Por lo consiguiente, pues vamos a aprovechar la oportunidad, pues ya estamos aquí. Entonces empiezan a proliferar, secretan sus sustancias, empiezan a inflamar, y entonces llegan ahora sí la respuesta inmune, los leucocitos, y empieza a haber más hinchazón, y ese es el problema que ocasiona sobre todo lo que es las meningitis. Ahora, estadísticamente se presenta más en infantes, dependiendo de los casos también, o sea, también hay cuadros en los que en los pacientes adultos se llega a manifestar. Pero bueno, aquí hablando nada más de términos generales, para que nos quede claro las alteraciones que vamos a estar tratando en las próximas sesiones en cuanto al tejido nervioso, pues bueno, ya nos quedó bastante muy bien claro. Estamos hablando de las exógenas, tanto los impactos como las infecciones que se introducen, pues vamos, invasores a nuestro organismo, más específicamente a nuestro tejido nervioso. Y ahora vamos entonces a comentar un poquito más acerca de las endógenas. Entonces, endógeno, que es lo antónimo de exógeno, pues es lo interno, ¿verdad? Lo propio, lo que se encuentra en el interior. Entonces, un ejemplo, alguien me puede decir de una causa una causa endógena que esté alterando nuestro tejido nervioso. ¿Pregunta en general? Puede ser. Cuando... no sé, déjame pensar. ¿Podría ser el lupus? Profe, Exacto. Puede ser cuando sube mucho la presión y se hace como o sea, cuando se hace un EBC por una hipertensión. Exacto, de hecho es lo que le iba a comentar a su compañerita Ángela, que a ella le toca precisamente platicarnos un poquito acerca de ese tipo de manifestaciones, pero sí, lo que me acaban de decir todos es correcto, el lupus también tiene que ver, pero ahorita vamos para allá, vamos a diferenciar cada una de las cosas. Entonces, ubiquémonos, el Kinder sorpresa puede ser exógeno, pues ya aclaramos ahí unos ejemplos, y ahora vámonos con lo endógeno, es decir, con lo propio. Mis propias células o mis propios tejidos son los que me están ocasionando alguna alteración en mi tejido nervioso. Entonces, por ahí se mencionaron las siglas son las ESB, que son las enfermedades cerebrovasculares, que pueden tener muchas etiologías. O sea, sobre todo cuando aumenta la edad, pues bueno, sabemos que como toda maquinita tiene una vida útil, entonces las partes, desafortunadamente, y porque pues es el ciclo de vida y es totalmente natural, pues se va desgastando, eso es inevitable. Fíjense, aquí entre paréntesis podemos mencionar, a Carla Moreno admitir, que supuestamente están trabajando en encontrar la manera de cómo volvernos inmortales. O sea, digo, bueno, yo no digo que no se pueda porque, tenemos el ejemplo bastante clásico de las células cancerosas. Estas celulitas, mientras tengan las condiciones, tengan nutrientes, van a seguir proliferando, van a sobrevivir y van a seguir creciendo. Eso, bueno, se ha demostrado. De hecho, existe una cepa, una estirpe de células HeLa. Ahí por si lo quieren anotar y lo puedan investigar un poquito más. El caso es que era de una paciente afroamericana, estamos hablando en Estados Unidos, que precisamente presentaba un tumor. Entonces hicieron un cultivo de sus células. La paciente, bueno, pues ya estábamos hablando de la década del 40, del 50, si no mal recuerdo.
la paciente pues ya falleció y sus células cancerosas siguen creciendo hasta el día de hoy. O sea, siguen proliferando, se siguen manifestando y no parece que tengan ningún desgaste. Continúan en crecimiento. Entonces, de ahí se agarran y dicen, bueno, entonces si estas células lo pueden hacer, porque todas las demás de nuestro cuerpo no. A lo mejor, tal vez, quizás, puede existir alguna terapia genética en la que como los telómeros se van acortando, pues entonces evitar ese fenómeno para precisamente es lo que nos hace que envejezcamos, que vayan desgastándose nuestras estructuras y que por lo consiguiente, pues bueno, tengamos nuestra vida útil, nuestro ciclo de vida y posteriormente pues dejamos y regresamos nuestro cuerpo pues al planeta, ¿no? A todo el ciclo vital. Eso es lo normal. Pero bueno, hay personas que están empecinadas y que quieren encontrar la manera de que así como estas celulitas que son las cancerosas, que siempre están ahí proliferando, pues de la misma manera todos nuestros tejidos se comporten igual. No así que seamos una masa amorfa, sino que más bien pues se estén recuperando a sí mismas. Supuestamente esa es la terapia que se está persiguiendo, pero también, bueno, si entramos en discusiones filosóficas, me pregunto, si de por sí ya somos cientos de millones de personas en el planeta, imagínense si todos quisieran ser inmortales y quisieran tener descendientes, o sea, prácticamente seríamos el cáncer del planeta, o sea, se dan cuenta que sería algo totalmente desequilibrado, algo antinatural. Bueno, yo lo veo así, ¿no? También como científico y como pues lo veo como muy global y demás. A mí no me parece una buena idea. ¿Por qué? Porque estaríamos alterando los ciclos naturales y aparte a mí se me hace muy egoísta en lo personal, porque entonces no le estamos dando el espacio a las nuevas generaciones para que ahora, así como nosotros tuvimos nuestra oportunidad de experimentar, de saber, de crecer y de tener, pues entonces también dejamos un espacio de tiempo, dejamos el espacio al mundo y a las nuevas generaciones para que pues ellos continúen haciendo lo que nosotros pudimos hacer en su momento. Bueno, a mí eso me parece natural, pero hay gente que no comparte esa idea y dice que no, que pues ¿por qué? Si podemos ser inmortales, pues hay que serlo, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya nada más son discusiones filosóficas, son posturas distintas. Yo soy de los que sostienen que pues eso es antinatural, que aparte me parece bastante egoísta el querer estar en el mundo por siempre y que las nuevas generaciones... Porque fíjense, si seguimos reproduciéndonos y todos quieren ser inmortales, pues no va a haber espacio después que tengamos disponible porque va a ser puros humanos, o sea, va a ser un océano de humanos. Pero bueno, esa es muy mi opinión. Eso ya se lo dejo a ustedes si lo quieren investigar y para que tengan ahí también para discutir. Pero bueno, cerramos el paréntesis y retomamos entonces con lo de las alteraciones que estábamos platicando con el tejido nervioso y estábamos hablando de las endógenas. Entonces, por ahí se mencionaron varias cositas, entre ellas, bueno, estábamos mencionando a las SB, esas enfermedades cerebrovasculares. Algunas veces en la literatura, o dependiendo con quién platiquen, les van a decir accidentes. Por mucho de lo que he estado revisando, leyendo y demás, todos preferimos utilizar el término enfermedad, más que accidente o cualquier otra cosa, entonces lo vamos a definir como enfermedad cerebrovascular. Ya lo demás puede ser sinonimia, pero para evitarnos problemas y demás, pues entonces simple y sencillamente utilizamos el término enfermedad, enfermedad cerebrovascular. ¿Y cómo son sus siglas? Pues ESB. Básicamente así es como le conocen en neurología, los neurocirujanos, en el ámbito médico, etc. ¿No supieron del paradero de nuestros compañeros, de los que estábamos pendientes a ver si se ingresaban? Lo que pasa es que... Profe, a sus órdenes. me quedó una duda es que ya lo he dicho, pero la verdad se me olvidó, no lo noté. ¿Cómo se llamaba después de la pia madre? Ah, ok. Ahorita lo recapitulamos rápidamente, pero básicamente acuérdense de cuando la que dura está esta madre es la que está cerquita del hueso, ¿verdad? Por lo mismo de la dureza. En medio está el aracnoides y finalmente la más piadosa, la pia madre, la que es más delgadita, más sencillita, es la que se encuentra más en contacto directo con el endotelio. ¿Sí? Sí, pero había dicho de que, es que me acuerdo que como era una barrera, ¿sabe qué? Ok. ¿Es la barrera hematoqué? Si estamos hablando del encéfalo. Esa, ya sé cuál es. Hematocefálica. Exactamente. Así es. Ok, gracias. Al contrario. A ver, entonces les preguntaba, lo que pasa es que como ya saben, bueno, si les pongo asistencia desde la primera clase, pues esa se respeta hasta la segunda, pero como no quiero poner dos faltas por sus compañeritos que no sabíamos qué había pasado con ellos, porque pues no nos avisaron, no escribieron nada en Google Classroom y no sé si a ustedes les avisaron algo para que pudiéramos justificar la siguiente falta, o bueno, más bien la asistencia de esta última hora.
Creo que ya se está viendo el Algebraics, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ¿alguien sabe qué pasó con Camacho Ruiz José Eduardo? Con Castañeda Galindo, Roberto Carlos Manuel, admitir. Hernández también, Luis Enrique, no sé qué para pasado, también Pepe Chuy y Carla Priscila. ¿No saben si o les comunicaron con ellos? Sí, bueno, vamos a dejar tiempo de tolerancia de aquí a las 9:15. Profe, creo que Ito sí estaba conectado en la primera clase. Porque ya ven que, bueno, como no me avisaron, por favor. Profe, Carla sí está conectada. Ok, Carla excelente. también está conectada, ajá. ¿Carla Priscila? Sí. Sí, Ok. Aquí Bueno, estoy, profe. excelente, Carlita. Buenos días. Entonces, aquí ya tenemos asistencia a esta hora. La anterior, como ya son las 9, bueno, no puedo, sí podría, pero pues nos van a estar ahí llamando la atención de por qué andamos haciendo esas modificaciones. Entonces, por favor, si por cualquier razón, durante la sesión que estamos platicando y todo, y usted ingresa, por favor, no importa, interrúmpame porque le tengo que poner su asistencia, si no se va a tener que quedar la falta. Bueno, en este momento ya se tiene que quedar así, pero en lo sucesivo, digo, no pasa nada. Nada más no se preocupen si estamos en medio de una sesión y, oiga, profe, me acabo de conectar, o escríbanme en el chat, ya ven que de repente empieza a parpadear, y ya con todo gusto yo me fijo y, qué bueno que me avisa, pues déjeme ponerle su asistencia. Digo, esto para estar prevenidos todos la próxima vez y que no nos suceda esto. Y si no, ya saben, o sea, pueden escribir por Google Classroom y también ahí todos nos enteramos y no pasa nada, para que todos estemos en el mismo entendido, que tenemos las mismas oportunidades para avisar y de esta forma poderles justificar sus respectivas asistencias. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué dijo? Pepe Chuy, qué bueno que se conectó. Es que yo entré tarde en la otra clase. Es lo que le iba a decir, que, bueno, más bien es lo que le estábamos platicando a nuestra compañerita Carla, que no se preocupen, o sea, a mí no me molestan, ni me ofenden, ni me parece nada negativo que me interrumpan, o no es que se escucha feo interrumpir, que más bien avisen en plena sesión, o cuando tengan dudas o lo que sea, o profe, es que discúlpeme por interrumpirlo, pero fíjese que apenas me pude conectar, no le pude avisar en Google Classroom. Perfecto, Pepe Chuy, bueno, qué bueno que nos avisa porque ya le puedo entonces justificar la falta que le había dejado en la clase anterior. Y si no quiere ser tan agresivo de que, profe, ya llegué, pues nada más escríbame en el chat, profe, para no interrumpirlo, fíjese que acabo de llegar porque tuve este percance, lo que sea, rápido, así sencillo, y con todo gusto, permítanme un minuto, déjenme regresar al Algebraics para poderle poner a Pepe Chuy su respectiva asistencia. Entonces... está bien, no, si no... digo, es lo que le comentaba a nuestra compañerita Carla, no pasa nada, digo, una falta, pues no hay inconvenientes, pero si fueran 10, 20, bueno, pues ahí sí habría que preocuparnos un poquito, pero por eso les insisto, no se preocupen, avisen, y si no, por lo menos cuando ingresen a la sesión, pues escriban un mensajito en el chat, y ya con todo gusto su servidor ahí lo lee, lo revisa y lo confirma, y entonces ya podemos pasar a ponerle su justificación. ¿Todos de acuerdo entonces? Sí. Va que va, perfecto. Pues entonces, a ver, voy a volver nomás voy a mencionar a los que me quedaron pendientes, pues ya sé que está Carlita también y Pepe Chuy, pero ¿alguien sabe qué pasó con Camacho Ruiz José Eduardo? ¿Ya está aquí con nosotros? ¿No? No sé. Bueno, vamos a... Castañeda Galindo, Roberto Carlos Manuel, ¿tampoco no supieron qué pasó con él? No, profe. Bueno, pues entonces, aquí ya no sabemos qué rollo. Y vámonos para acá. Luis Enrique tampoco no supieron qué pasó con él. No avisó ni nada, ¿verdad? Bueno, Pepe Chuy ya está con nosotros, Carlita también, y creo que ya somos todos. Pues bueno, si en el transcurso de la clase se conectan, por favor avísenles, o si ustedes los ven, que me avisen, por favor, porque si no, vamos a tener que dejarles estas dos y son 2 faltas el día de hoy. ¿Sale? Ok, sí. Va que va, pues bueno, aceptar aquí. Y ahí está, ya quedó. Vamos a cerciorarnos.
Perdón, sí, ya está. Entonces ya tenemos nuestra asistencia del día de hoy sábado, de las 8 y de las 9. Entonces, Gracias. al contrario, gracias a ustedes. New share. Vamos para acá. Share. ¿Me confirman si ya se ve otra vez la presentación, por favor? Sí, profe. Sí, ¿Ya? ya se ve, profe. Va, perfecto. Bueno, entonces, hace un momentito, bueno, déjenmelo silencio para que no tengamos ruidito de fondo. Perdón. Ah, sí que es usted, Pepe Chuy. Ajá. Está bien, no se apure. Ya saben, o sea, pueden activar el micrófono en el momento que ustedes así lo deseen. No pasa nada para cuando estemos platicando, que estemos explicando la sesión. Nada más que, bueno, los silencio para pues, evitarnos distracciones y confusiones de ruidos de fondo y de repente que se escuchan ahí que los perritos y los gritos y todo. Y así, bueno, para que todos estemos a gusto. Entonces, hace un momentito nos estaba comentando nuestro compañero Daniel que tenía dudas acerca de las estructuras de tejido conectivo que sirven de protección, fungen de recubrimiento y protección en nuestro sistema, o bueno, específicamente en el tejido nervioso. Estas, bueno, recapitulando rápidamente, estábamos mencionando, pues bueno, inclusive Pepe Chuy, que no estaba al comienzo, pero ya está con nosotros nuevamente, que nos da mucho gusto, ya nos había aclarado que el organismo está conformado por tejidos, que estos tejidos cumplen diferentes funciones y por lo consiguiente se pueden considerar especializados, y que forman órganos y sistemas y pues en conjunto forman todo el organismo. Entonces uno de esos tejidos es el tejido esquelético, que una de sus principales funciones, recapitulando nuevamente, es que funge de protección a órganos vitales. Y uno de sus órganos vitales, pues prácticamente se trata pues, del director de la orquesta, ¿verdad? Que sería nuestro encéfalo, que se encuentra contenido en el interior pues de la protección de la bóveda, que es lo que conocemos como el cráneo. Entonces aparte, otro tejido de protección adicional a nuestro tejido nervioso, pues sería lo que conocemos como las meninges. Entonces, las meninges, y ojo aquí también, vamos a hacer esta aclaración, dependiendo la literatura o quién les esté explicando, con quién están platicando y demás, son 3, esas siempre sí o sí van a ser, pero dependiendo, las conocen como las paquimeninges o las leptomeninges. Siguen siendo esas 3, pero bueno, les gusta ponerles esos nombres. Por ejemplo, la paquimeninge, pues sería la más dura. De hecho, para que lo relacionen y se acuerden, los paquidermos, la etimología de las palabras significa los que tienen la piel muy gruesa o muy dura. Entonces, estos animales son mamíferos, son proboscidios, nos estamos refiriendo a los elefantes. Entonces, si se fijan, si alguna vez se han puesto atención en la superficie de la piel de los elefantes, pues está súper gruesota, ¿verdad? Está muy, muy dura. Entonces, por esa razón los conocemos o los consideramos como paquidermos. Y en la neuroanatomía, a algunas personas, investigadores y demás, les gusta llamarle a la dura madre, porque es la más gruesa, la más dura, la más resistente, como la paquimeninge. Nosotros vamos a seguir utilizando dura madre, pues, pero esto se los explico de manera para, si en algún momento lo leen, lo buscan, lo escuchan, sale a la conversación al tema y a colación, pues bueno, ya conocemos, entendemos perfectamente que se está tratando de la dura madre. Y en el caso de las leptomeninges, bueno, ahí yo creo que también ya lo teníamos bien claro, que nos estamos refiriendo entonces a la que no está dura, a la que está justamente en medio y a la más cercana al endotelio. Más específicamente, pues nos estamos refiriendo a la aracnoides, donde aquí también está fluyendo, acuérdense, el líquido cefalorraquídeo, y a la pía madre, a la piadosa, a la madre piadosa, ¿verdad? La que está también funge como parte de la barrera hematoencefálica, que es la que nos está protegiendo, nos ayuda a estar ahí filtrando las cosas que no cualquier sustancia química se encuentre en contacto con nuestras neuronas. Entonces, nada más recapitulando, tenemos las meninges, cuando en algún momento si escuchan o ven que dice paquimeninges, pues bueno, están hablando de la dura madre, y las leptomeninges, pues entonces estamos hablando de la aracnoides y de la pía madre, que es la que se encuentra más interna, más en contacto tanto con el endotelio, pues con el tejido nervioso a sí mismo. Entonces, bueno, estas son esas estructuras de protección. Estábamos platicando, haciendo la diferenciación. Profe, ¿cómo dijo que le llamaban a la dura madre y a la... Cuando, otra vez, para hacer la analogía, acuérdense de los elefantes, ya ven que me parece que son los mamíferos terrestres con la piel más gruesa del reino animal. Por lo consiguiente, los clasificamos como tales, por esta característica, que tienen la piel gruesa. Entonces, para decir grueso, decimos paqui, y de piel gruesa, pues paquidermos. De la misma lógica, de la misma forma, en el caso de las meninges, cuando le decimos paquimeninges,
no es tan usual. La verdad es que honestamente no es tan común, pero de repente, bueno, pues les gusta jugar con las etimologías grecolatinas y no que la paquimeninge. Y uno puede quedarse pensando, bueno, pero ¿y esa cuál es? Yo nomás conocía 3. Entonces, nada más para que no me los estandien, pues la paquimeninge nos estamos refiriendo a la dura madre, que es la que es más compacta, más dura, que está más en contacto con el hueso. Entonces, nada más es hacer esa aclaración, esa diferenciación. Siguen siendo 3, eso sí que nos queda a todos bastante claro. Pero bueno, acuérdense que de repente existen sinonimias y que uno le dice de una forma y otro de otra y de otra manera. Y bueno, pero para nosotros entendernos y estar todos en el mismo canal y sentido, pues va a seguir siendo la dura madre, pero nada más entre paréntesis, si en algún momento ahí se topan con el término paquimeninge, pues bueno, ya entendemos el por qué, inmediatamente pueden relacionarlo con los paquidermos, que serían los elefantes, y el por qué razón, pues porque tiene la piel muy gruesa. Así de sencillo. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Excelente, pues entonces estábamos nada más ejemplificando las alteraciones que las clasificamos de 2 tipos, las que son exógenas, bueno, esas las vamos a dejar ahorita por allá, y las endógenas, las que siempre tiene que ver, implica mis propias células, mi propio organismo. Entonces por ahí me estaban dando algunos ejemplos, entre los que podemos mencionar, que se estaba diciendo que cuando el endotelio empieza a tener algunas fallas por ahí, pues es normal, digo, cuando avanzamos en edad, como todo lo que les estaba platicando, como toda maquinita, pues también se va desgastando, pues va presentando ya episodios en los que algunas estructuras ya no son tan eficientes al momento de estar realizando su función, y más si le están añadiendo, por ejemplo, que si son hipertensos, pues bueno, no dije hipermensos, para que no se me confundan, dije hipertensos, o sea que la hipertensión la tienen alta. Entonces esto también es un factor que es muy contribuyente a que se pueda llegar a manifestar, sobre todo en el encéfalo, por lo que conocemos como las ESB, o por sus abreviaciones enfermedad cerebrovascular. Entonces esa sería de una manera endógena. ¿Por qué? Porque no me está afectando realmente el mundo externo, sino que parte de mi funcionamiento, de mis tejidos, de mis órganos, de la homeostasis, pues ya no es tan buena, no es tan eficiente, porque pues ya tengo muchísimos años. Vamos a suponer en el caso de una persona, un adulto mayor, pues ya ha pasado por muchas circunstancias, muchas experiencias, entonces pues ya su sistema vascular pues también ya no está tan flexible, pues ya también tiene ahí un desgaste, está manifestando pues que su función no es tan eficiente como cuando en sus primeros años, ¿verdad? Que habitaba en este mundo. Entonces pues llegan a presentar este tipo de alteraciones que, pues bueno, siempre y cuando tengan una vida saludable, se pueden llegar a reducir drásticamente los porcentajes de este tipo de enfermedades. Pero bueno, esto nada más es un ejemplo de un tipo endógeno, de que nos produce nuestro propio organismo. Y la otra es la genética. Carla Pérez, admitir. Desafortunadamente, pues tenemos muchísimos genes, no todos los estamos controlando. Algunos se activan hasta cierta edad o se desencadenan por algunos factores hasta el momento no muy bien esclarecidos, que es lo que conocemos como los idiopáticos. Es decir, bueno, enfermedades idiopáticas es una manera educada de decir, pues realmente no conocemos el origen de cómo se manifiesta toda esta alteración, pero pues le decimos una palabra rimbombante bastante culta y le decimos que es una enfermedad idiopática, ¿verdad? Es una forma de decir, pues quién sabe cómo inicia, pero básicamente es por genética. O al menos, bueno, mi postura hipótesis más conservadora es que siempre todo tiene que ver con los genes. Entonces, afortunadamente, también cuando llegamos a cierta edad, pues nuestros genes se comportan de una manera que tal vez no debería y también empiezan a manifestar ciertos trastornos que pueden llegar a ocasionar neuropatías. Entonces, de esta manera también, a sus órdenes. Yo había visto que si es una afección exógena, pues sí es como dice, de algo externo al paciente, pero si es endógena hay 2 tipos, la primaria y la secundaria. La primaria es así, que tu cuerpo tal cual lo causa, y la secundaria es un ejemplo, te dio diabetes, pues sí es una causa tuya, pero fue porque primero hubo una afección secundaria, una externa, que fue la que lo causó, porque en sí, así como tanto de que así tu cuerpo por arte de magia sacó esto, pues a menos de que sea genético, pero si hay como un agente externo que tuvo que ver en que tu cuerpo desarrollara eso, es endógena secundaria. Fíjese, es una muy buena aportación. Sí, bueno, podemos inclusive dividir y hacer subdivisiones de que cuando es endógeno por esta razón y por esta causa, si no, secundario, terciario.
Pues sí, digo, dependiendo a quién le estemos preguntando, podría decirnos esa definición. Para nosotros, digo, para dejarlo sencillo, básico y fundamental y para que a todos nos quede claro, nada más el kit de sorpresa, perdón, de manera muy sencilla, vamos a tener alteraciones que son fuera de nuestro organismo, o sea, pues aquellas exógenas, y todas las alteraciones que son propias de nosotros, de nuestras células, de nuestros tejidos. Independientemente que por si la edad o porque si tenemos un trastorno genético o porque por causas del destino y azares y en nuestra ontogenia, en nuestra formación en el periodo embrionario, ahí ocurrió una mala mitosis y eso desencadenó posteriormente hasta cierta edad que se me manifestara una neuropatía, independientemente de todas las causas y las razones, para que todo nos quede claro, pues simple y sencillamente nosotros lo vamos a dividir en esas dos, exógena y endógena. Y endógena, ¿qué es lo que quiere decir? Siempre que tenga que ver con nuestro propio organismo, con nuestras células. O sea, que no lo desencadenó, perdón, una infección o que no fue por un traumatismo o que no fue por algo que yo consumí, que pudo haber estado infectado, pues sigue siendo lo de la infección, sino que por el funcionamiento de mi maquinita biológica, de mi organismo, pues es natural, o sea, es lo que veníamos platicando. Pues desafortunadamente, conforme pasa el tiempo, todo tiene una vida útil. Entonces, el desgaste, el estarlos usando, el estar, por ejemplo, también el constante estrés, el estar activando el sistema nervioso autónomo simpático, pues todo esto va generando un desgaste, va haciendo que, pues como cuando cualquier vehículo inclusive también, pues los metales que se están constantemente en fricción, pues lo va desvencijando, o sea, lo va haciendo pues cada vez menos eficiente hasta el punto de que pues ya no se puede utilizar, ¿verdad? Que prácticamente en nuestros casos, en casos biológicos, pues es cuando se nos manifiestan todo tipo de enfermedades y tiene toda la razón, o sea, algo puede desencadenar, es como un efecto de bola de nieve. O sea, de repente a mí me puede dar algo que en su momento pues no es grave, pero conforme va avanzando, va creciendo, se va manifestando, pues esto va acarreando cada vez un poco más de complicaciones hasta que de plano pues ya no se puede hacer realmente gran cosa para tratar de aliviar ni siquiera un paliativo en el restablecimiento de la homeostasis de mi organismo. Pero sí, o sea, tiene toda la razón. Si lo quisiéramos complicar, pues podríamos poner muchísimas causas etiológicas, pero bueno, no es el caso, no es tampoco la intención. Entonces nada más es para que la clasificación entre las alteraciones sencillo, básico, como para verlo de manera global y general, como lo ve la neurología, las alteraciones que pueden llegar a manifestarse en el tejido nervioso, pues lo vamos a dejar así sencillo, ¿no? Que son las exógenas y las endógenas. ¿Y las endógenas qué quiere decir? Pues todo lo que es propio de mi propio cuerpo, perdón, de mi organismo, que normalmente va a ocasionarse por genética, que es lo que veníamos platicando, y pues por el desgaste del tiempo, o sea, porque desafortunadamente, insisto nuevamente, pues todas las maquinitas tienen una vida útil, nada es para siempre, aunque bueno, algunos quieren hacerlo creer que podemos ser inmortales, pero pues bueno, ¿no? Ojalá que a ver qué es lo que concluyen, pero en síntesis y en conclusión, estas van a ser como las alteraciones sencillas, básicas, fundamentales en cómo vamos a clasificar todo tipo de alteración en las que se nos van a presentar en el tejido nervioso. Así de sencillo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Bueno, Todo pues bien, entonces, profe. perverso. Entonces, bueno, ya dimos una visión global, general, básica de lo que vamos a estar estudiando en estas sesiones de neurología. Y, de hecho, ayer, bueno, estábamos recapitulando de manera sencilla las funciones básicas de los lóbulos cerebrales y sus respectivos nombres. Pues ya estábamos determinando el lóbulo frontal, el parietal, el que no tiene que ver con los parientes, pero para que no se nos olvide la palabra, pues es el parietal, el occipital y el temporal. Y claro, pues abajo que tenemos representando en color azul, el cerebelo, que este es el que se encarga principalmente de la coordinación de los movimientos. Entonces, bueno, vamos a avanzar por aquí para hablar un poquito del origen de nuestros encéfalos. Por supuesto que no todo el tiempo tuvieron esta configuración, sino que claro que existieron etapas en las que se estuvieron desarrollando cada una de nuestras estructuras, hablando del tejido nervioso, del encéfalo. Y vamos a darle una revisada rapidilla. De hecho, bueno, por eso me interesa ahorita que hagamos esta recapitulación, porque según las teorías de la evolución, aquí vamos a explicar lo que la pregunta que nos hacía el día de ayer nuestra compañerita Ángela, del por qué entonces existe ese entrecruzamiento. Pregunta general, ¿dónde dijimos que se realizaba el decuse, la decusación de las fibras nerviosas? En el bulbo raquídeo. Ajá. Exactamente, en el tronco encefálico, específicamente, pues en el bulbo raquídeo, ¿verdad?
Bueno, esto ya lo habíamos visto, los estímulos visuales, que cuando entran en comunicación, tanto los hemisferios izquierdo y derecho, con sus respectivos lóbulos, para la resolución de los problemas. Y entonces, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de paleobiología. Algunos autores, también dependiendo con quién estamos platicando, yo, por ejemplo, yo sí se los voy a explicar de esta manera. El tronco encefálico es la parte más, entrecomillado, primitiva. ¿Por qué? Porque es la que se encarga principalmente de todos los instintos, de toda la supervivencia, de todos los estímulos más básicos, esenciales. El hambre, por ejemplo, la reproducción, la autosupervivencia. Y esto va a estar la configuración del tronco encefálico junto con el cerebelo, es lo que le conoceríamos básicamente como el cerebro reptiliano. Entonces, de manera sucinta, pues es todo lo que tiene que ver con el instinto. Posteriormente, también, dependiendo los autores, la literatura que consulten o con quién estén platicando, nosotros, bueno, le vamos a denominar como cerebro límbico por practicidad, para que a todos nos quede claro, porque probablemente nos vamos a estar encontrando con este concepto recurrentemente. Pero bueno, también no está de más explicar la sinonimia. En algunas otras ocasiones se lo pueden encontrar como el cerebro mamífero, que este prácticamente sería el siguiente paso evolutivo. Siguiendo, vamos a la lógica del cerebro reptil, posteriormente seguiría el cerebro límbico o el cerebro mamífero. Y finalmente tendríamos lo que nosotros, los Homo sapiens, los homínidos, los seres humanos actuales, tenemos el último paquete de la actualización, que es lo que conocemos, por eso se le determina con el prefijo neo, porque es lo más nuevo, es lo más novedoso. O simple y sencillamente como con la palabra, el concepto de córtex o la corteza, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como el cerebro, que es lo que estábamos determinando en sus respectivos lóbulos, dependiendo de su ubicación, el frontal, el parietal, temporal, occipital, y el que se encuentra por ahí escondidito, que habíamos aclarado que si le escarbamos un poquito al frontal, pues ahí tenemos ese que es como la península, pero, perdón, pero le quitan el pen, y es esa estructura que conocemos como ínsula. Ahora, ¿dónde se originó cada una de estas estructuras? Pues bueno, vamos a hacer nada más una recapitulación muy rápida del desarrollo neural. Vamos a hablar un poquito de lo que es la evolución humana. Entonces, ya les había platicado en algún momento que de acuerdo con el registro fósil es en donde nos induce a pensar más o menos la antigüedad que tenemos como especie en la superficie del planeta. Por supuesto que tenemos evidencia de registro fósil de otras especies humanas independientes de nosotros, o sea que no tienen absolutamente nada que ver, sino que fueron especies humanas totalmente distintas, con las que también compartimos el planeta, espacio y tiempo, pero bueno, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del caso, nosotros fuimos los únicos supervivientes de toda una familia de homínidos, que tuvimos todo el planeta entero a nuestra disposición, que recorrimos a lo largo y ancho, colonizando prácticamente todos los continentes, pues exceptuando la Antártida, ¿verdad? Hasta la actualidad. Pero, pues nosotros resultamos ser los que ganamos la carrera evolutiva y sencillamente vamos a dar un repaso rápido. Bueno, esto se los pongo en inglés, obviamente, para no dejárselos tan sencillo y para que estén haciendo sinapsis. Entonces, básicamente, lo que nos estamos preguntando aquí es, ¿desde cuándo aparecieron los seres humanos? Si lo recuerdan, en su momento, cuando estábamos revisando lo que es la marcha bípeda, la bipedestación de nosotros como seres tetrápodos, pues bueno, por ahí se mencionó que inclusive estuvimos conviviendo con otros grupos de seres humanos, como los neandertales. Pero bueno, antes de que aparecieran tanto ellos como nosotros, nuestros ancestros y los homínidos en general, pues bueno, vamos a dividir. De hecho, la ciencia en biología dividimos la historia de la vida de la Tierra en eones. Entonces, un eón, pues es una cantidad de tiempo inconmensurable. Bueno, sí se puede medir, pero es realmente inimaginable porque estamos hablando de cientos de millones de años. Entonces, para que se den una idea, tenemos especificado que desde que se originó nuestro planeta Tierra, es decir, la superficie de toda la roca que vemos como el planeta, pues tiene 4.600 millones de años. Bueno, en este caso la abreviación, como está en inglés, es millions of years ago. Entonces, the Earth's History Timeline, tenemos al Ádico, que sería el primero de los eones, posteriormente el Arcaico, el tercero el Proterozoico, y finalmente el actual, en el que estamos habitando todos y cada uno de los seres vivos, el Fanerozoico. Entonces, Ádico, pues el nombre no nos sorprende, porque pues en realidad el planeta Tierra no era más que una incandescente bola de fuego, podríamos decir que era un infierno, no se podía dar la vida, por supuesto que no, la entropía era totalmente incontrolable, pues simplemente la temperatura impedía que las moléculas pudieran interactuar entre ellas, no se permitía, no existían las condiciones como para que esto se pudiera llevar a cabo. No obstante, cuando pasó el tiempo lo suficientemente,
que se enfriara la superficie del planeta. Actualmente, pues el manto, todo el núcleo sigue siendo la roca fundida, sigue siendo pues un mar de magma, pero en su momento, pues todo estaba completamente fundido, era roca fundida, por lo consiguiente, pues no se podía condensar el agua, no se podía formar absolutamente ningún cuerpo líquido. Posteriormente pasa este eón ádico e infernal, por eso se llama así, digo, por el Hades, que es el dios de la muerte, pues no, todo estaba muerto, nada podía sobrevivir ahí. Una vez que pasa la suficiente cantidad de millones y millones de años, entramos al segundo de los eones, que sería el arcaico, que básicamente, como su nombre lo indica, pues es el más antiguo, donde aparece la primera célula. Ahora, bueno, las teorías que tratan de explicar cómo fue que se originaron, pues son muy complejas, algunas muy creativas. La más aceptada hasta el momento, pues nos dice que yo lo considero parte como si fuera generación espontánea, y les voy a explicar por qué. Supuestamente el agua primitiva, el caldo o el océano primitivo, primigenio, permitió que las moléculas interactuaran entre sí y puff, ¿no? Mágicamente apareció la primera célula y ahí está. Esa es la explicación más convencional y aceptada que tenemos hasta el día de hoy para tratar de explicarnos cómo fue que se apareció la primera célula procarionte en la superficie del planeta. Ahora, hay una a la que, aunque sigue siendo igual, por ejemplo, la panspermia nos dice que pues también todos los elementos para que la vida se pueda originar se encuentran ahí dispersos en todas partes, en el cosmos. Entonces, en algún cometa, que era agua congelada, pues ya también había aminoácidos, había coestructuras moleculares que también ya estaban, vamos a decir, entrecomillado, preformadas, y entonces al llegar a impactar a la superficie del planeta, encontraron las condiciones, la temperatura adecuada, entonces estas interacciones, pues entonces vamos a decir que formaron también la primera célula, ¿no? Lo bonito de la panspermia, pues es decir que tuvimos un origen cósmico, pero pues bueno, la biogénesis, la teoría de la biogénesis, pues lo que nos dice es que salimos de un charco primigenio, ¿no? Y de ahí se formó la primera célula y pues bueno, como sea que haya ocurrido o que haya sucedido, pues bueno, en el arcaico, en este segundo eón, en la historia de la vida de la Tierra, es en donde aparece el registro fósil de las primeras células procariontes, es decir, las primeras bacterias. ¿Y de qué naturaleza eran estas bacterias? Pues eran fotosintéticas. Lo que estamos apreciando aquí en la imagen, eran procariontes fotosintéticos, aprovechaban la luz del sol, los nutrientes circundantes en el medio acuoso, para poder desarrollar su metabolismo, y pues eran felices. En realidad estábamos en una atmósfera que era totalmente reductora. Ahora, en término químico, para que no se me confunden, reducción no significa que estemos cortando o estemos haciendo más pequeña una molécula. Todo lo contrario. Reducción significa que le estamos aumentando, le estamos añadiendo, le estamos pegando átomos. Entonces, una atmósfera reductora, como no hay oxígeno presente, pues permite que la interacción de las moléculas y los complejos moleculares y todo esto, pues esté ahí, no se esté oxidando, o sea, no se estén cortando, sino que se estén cada vez aglomerando más y más. Entonces, bueno, aquí estas bacterias, estas serían extremófilas, es decir, les gustan mucho las condiciones extremistas, las altas temperaturas, altos grados de salinidad, de pH, todas estas condiciones que nosotros normalmente nos sentiríamos muy incómodos, inclusive nos podría dañar, pues estas bacterias son felices en ese tipo de ambiente. Déjenme cerrar aquí. El caso es que, bueno, ya aparecieron las primeras bacterias fotosintéticas, estábamos en una atmósfera reductora, la concentración máxima del gas que se encontraba en ese entonces, pues era el dióxido de carbono. Entonces, conforme pasaron también los millones y los millones de años, pues muchas veces las personas nos creemos que somos los únicos capaces de modificar el clima global, pues no es así. La célula más humilde y diminuta de la que conocemos hasta el momento en el universo que existe, que es la forma de vida más sencilla, pues las bacterias fueron los primeros seres en modificar el clima planetario. Entonces, gracias a que durante los millones y millones de años estuvieron haciendo fotosíntesis y el residuo de la fotosíntesis, pues es el oxígeno, gracias a este fenómeno se empezó a llenar de oxígeno, se empezó a saturar y por lo consiguiente se convirtió en una atmósfera oxidante. Entonces, esto fue todo un cambio planetario y pasamos al tercero de los eones, que es el proterozoico, donde aparecen las primeras células eucariontes. Tuvieron que aparecer porque fue una adaptación al ataque del oxígeno, porque pues en realidad el oxígeno es nocivo, es un gas tóxico, pero bueno, nosotros tuvimos que acostumbrarnos a su presencia, por lo consiguiente, pues no todo nuestro metabolismo es aeróbico. Entonces, en este caso, estas células, estos seres unicelulares, también tuvieron que adaptarse a la presencia del oxígeno. ¿Y cuál fue su adaptación? Pues que se convirtieron en células eucariontes. Acuérdense que el material genético es la información más valiosa de todas nuestras células. Por lo consiguiente, desarrollaron estas estructuras de protección. Así como nuestro tejido nervioso tiene todos sus tejidos de protección, nuestras células, al ser eucariontes, pues obviamente también desarrollaron esta estrategia, este organelo,
que protege perfectamente bien nuestro material genético, que es la información más valiosa. Entonces, aquí en este punto, en el tercer eón, el proterozoico, es en donde ocurre la teoría de la endosimbiosis. Entonces ya sabemos el prefijo perfectamente bien, endo, que significa dentro de, y la simbiosis, pues es una asociación entre dos seres vivos que se ayudan mutuamente para sobrevivir. Entonces, básicamente, quien propuso esta teoría fue Lynn Margulis, que fue, ya difunta, la esposa de Carl Sagan, también ya el astrofísico muy famoso, que de hecho él fue el que empezó la serie de Cosmos, se la recomendaría. Actualmente, ya está siguiendo sus pasos el negrito de Gris Tyson, pero eso nada más entre paréntesis. El caso es que Lynn Margulis fue la que estableció la teoría de la endosimbiosis, que nos dice, si comparamos las mitocondrias, que es un organelo que se encuentra presente en nuestras células, de todas y cada uno de nuestros tejidos, y estas nos están proporcionando las moléculas de ATP, pues tiene la forma de una bacteria y curiosamente presentan sus propios plásmidos, es decir, sus propios códigos genéticos que son independientes de nuestro genoma. Entonces, esto es una evidencia contundente que nos induce a pensar que en algún momento del pasado, pues las mitocondrias efectivamente eran procariontes, eran bacterias de vida libre, pero que eventualmente en la revolución del oxígeno, de la atmósfera oxidante, existieron estas estrategias de supervivencia y entonces las células eucariontes endocitaron a las mitocondrias y en lugar de destruirlas, pues entraron en una simbiosis y pues se ayudaron mutuamente para sobrevivir. Y desde entonces todas las células eucariontes tenemos estas mitocondrias que nos aportan las moléculas de ATP, que son las necesarias para que se lleven a cabo todos los procesos celulares. Y finalmente, cuando ya llegamos al eón fanerozoico, al final del proterozoico empieza a haber esta asociación de células. Ahora sí, por eso les insistía tanto el concepto de tejido. Empiezan a aparecer los primeros seres con tejidos simples, tejidos muy sencillos. Para no entrar en tanto detalle, le conocen como la fauna de Ediacara, se encontraron los fósiles en las costas de Australia, pero desafortunadamente hubo un cataclismo global, que es lo que se le conoce como la Snowball Earth. Básicamente lo que quiere decir es que el planeta Tierra se convirtió en una bola de nieve por las configuraciones que teníamos de las placas tectónicas, las configuraciones geográficas y demás. Total que toda esa vida se extinguió, finalmente se derritieron nuevamente todo bola de nieve y llegamos al último de los eones, que es el fanerozoico, donde nos encontramos nosotros el día de hoy. Claro que el fanerozoico también lo dividimos en diferentes eras, ahorita lo revisamos rápidamente, el por qué entonces, para que nos quede claro el desarrollo neural con el cerebro reptil, el cerebro mamífero y actualmente lo que conocemos con el neocórtex. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Queda claro? Lo de la teoría de la endosimbiosis y que cómo se originó la vida y que cómo se dividimos la historia del planeta en los eones. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Va, perfecto. Entonces, perdón. Aquí estamos apreciando nuestro queridísimo planeta Tierra, que sabemos que tiene 365 días para formar un año, que el movimiento de rotación, dura 24 horas, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, y una rotación completa alrededor de nuestra estrella, que es nuestro Sol, pues dura 365 días. Esto no siempre fue así, entonces, nada más para ejemplificarle lo que acabamos de explicar, vamos a hacer una pequeñita máquina del tiempo para que nos ayude a regresar 4.600 millones de años en el pasado, donde tenemos las condiciones del planeta Tierra de aquel entonces, que es lo que les decía, en el eonádico, que pues prácticamente no se podía dar la vida, porque las condiciones no lo permitían, porque simplemente era una bola incandescente de fuego que estaba girando alrededor de la estrella más cercana, que era nuestro Sol. Entonces, esto nada más es una representación de lo que sería el planeta Tierra. En el eón ádico, pues todo prácticamente es un océano de roca fundida. Estamos hablando de hace 4.600 millones de años. Segundo de los eones, el eón arcaico, finalmente, la Tierra se enfría lo suficiente como para que permita la condensación de cuerpos de agua, se forman los primeros océanos que permiten ahora sí la interacción de moléculas, como estábamos en una atmósfera reductora, cuando existía el oxígeno de por medio que estuviera ahí ocasionando la oxidación para que estuviera cortando, escindiendo o reduciendo, o sea, ahora sí en términos de disminuir las moléculas. Y aquí es en donde aparece la primera célula procarionte, que era de naturaleza fotosintética y que el residuo de su fotosíntesis pues siempre fue el oxígeno y por lo consiguiente en el paso de los millones de años pues se fue acumulando en la atmósfera, lo que ocasionó todo un cambio planetario, lo que se tuvieron que adaptar todos estos seres, las células, seres unicelulares, lo que hizo o fomentó la evolución de los eucariontes,
que posteriormente, con la teoría de la endosimbiosis, tenemos que las mitocondrias pues eran procariontes de vida libre, que posteriormente los eucariontes pues los asociaron y se convirtieron en las células que conocemos el día de hoy, los eucariontes. Y finalmente, bueno, estamos en el eón fanerozoico, el último de los eones que tiene un periodo de inicio de 543 millones de años. Lo dividimos en 3 eras principales: el paleozoico o la vida más vieja, el mesozoico o la vida media y el cenozoico de la vida más reciente. Entonces, así nada más de manera muy general, pues el paleozoico lo dividimos en el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Aquí fue la madre de todas las extinciones, donde más del 90% de la vida animal y vegetal desaparecieron de la faz de la Tierra. Esto fue lo que le ocasionó o lo que originó que los dinosaurios se convirtieran en los dominantes, en los animales y en las criaturas que mantendrían bajo dominación a nuestros ancestros mamíferos. Y finalmente, pues en el Cretácico, la teoría más aceptada que conocemos es que ocurrió un impacto de un cuerpo celeste, que fue lo que ocasionó que extinguiera todos los dinosaurios, no así a nuestros ancestros mamíferos. Y el Cenozoico, pues básicamente lo podemos determinar como la era de los mamíferos. Entonces aquí teníamos en el Mesozoico, pues estas dos criaturas. Uno era pura músculo, va hablando de los reptiles, en este caso, bueno, los dinosaurios, que tenían enormes cuerpos, mucho músculo, pero muy poco cerebro. Realmente solo obedecían estímulos, que es lo que decíamos del cerebro reptil, o sea, realmente no tenían procesos cognitivos. Por el contrario, teníamos a nuestros ancestros primates, a los mamíferos, que esto era todo lo contrario. Tenían muy poco músculo, pero tenían muchísimo cerebro. Entonces, por eso de aquí empieza ya el cerebro límbico, que empiezan las emociones, empieza el aprendizaje, y entonces, como tenemos la teoría, nos queda un minuto, déjame ver qué horas son. Bueno, pues ya casi vamos a terminar. ¿Les parece entonces lo dejamos hasta aquí y lo continuamos la próxima clase para continuar explicando lo de la evolución de la neurología y, bueno, obviamente la formación de nuestras estructuras que conocemos actualmente del encéfalo? Y ya pues sirve para que también se vayan a desayunar y le continuamos, me parece que hasta el próximo miércoles, ¿verdad? Tenemos nuestra clase de neurología. Sí, profe. Sí, profe. Va que va, perfecto. Pues entonces no sé si tengan algún otro comentario, algo que quieran añadir, decir, hablar. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, pues perfecto. Entonces, nada más les agradezco de nueva cuenta por su participación, su asistencia, su puntualidad. Y pues muchísimas gracias por estar aquí y por su paciencia. Y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles para que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense. Profe.